que estaría bueno que los papis, las mamis, los hermanos y los más peques de la casa vean esta nota juntos, porque vamos a hablar, insisto, tema delicado que tiene que ver con el abuso infantil, la lucha contra el abuso infantil. Fuerte el aplauso para la doctora Colomba Nasca. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por visitarnos, doctora. Gracias por la Es invitación. la Fundación del Pañuelo Amarillo. Quiero que primero hagamos lo lógico, lo pertinente, que es describir la tarea, el día a día de ustedes en la Fundación. Mira, nosotros hacemos una entrevista inicial. Muchas veces viene la mamá porque quiere llevar a su hijo o a su hija. Y en ese caso nosotros vemos, con menores de edad trabajamos con la mamá y en el caso de las víctimas con chicos a partir de los 18 años. Depende de acuerdo a lo que quiere el chico y la necesidad que tenga el chico, porque nunca puede forzárselo, entonces hay que esperar a ver, algunas veces un proceso empieza con una sola visita, una sola entrevista, hasta que se decide hablar. Lo que sí nosotros hemos podido ver y observar, que a partir que que ellos viven como en un secreto, que muchas veces es compartido en la familia, en el grupo familiar, porque sí lo dicen, sí lo cuentan, pero ahí queda como encerrada la víctima en ese secreto. Entonces, cuando ellos comienzan a hablar, justo la fundación de nosotros lleva el nombre de paso, es como un paso. Ellos empiezan a sanarse a partir de que ellos comienzan a contar lo que les ha sucedido. Así comienza esta rehabilitación. A eso va apuntado. Aparte hay chicos con causas y chicos sin causas. Los que no tienen causa, porque no tienen obligación de denunciarlo, es una cuestión que lo decide en forma privada hasta el mismo niño, porque estamos hablando hoy en día de que el niño es sujeto de derecho, no objeto de derecho. Por supuesto que si alguien se entera y toma conocimiento, debe hacer la denuncia correspondiente, ya sea un médico, un docente, un psicólogo, está obligado como profesional a hacer la denuncia. Máximo si los padres no saben, pero bueno, eso depende mucho del grupo familiar, porque quizás el grupo familiar decide silenciarlo. Claro, eso le iba a preguntar, porque me imagino dentro de este abordaje, doctora, un tema delicado que muchas veces la familia, no digo que lo ignora, sino que está esta falta hasta de coraje, creo que es la palabra, de dar ese paso, de consultar, o de denunciar o de buscar la información para saber cómo entenderlo, cómo enfrentar el tema. Yo siempre digo que los chicos actualmente son mucho más evolucionados que antes. Ahora el chico en la escuela ya lo van preparando, le comienzan a hablar de que puede tener un abogado del niño. Entonces el chico siente ese respaldo social o esto que es tan visible, que se hace tan visible y el chico comienza a hablar y a contarlo. Antes, por ejemplo, el chico era como dueño de los padres. Sí. Entonces le pasaba algo y quizás ni se animaba a contárselo a los padres o los padres le decían, no lo vuelvas a repetir nunca más, quédate callado. Ahora ya no. Yo cuando hemos empezado con este tema, con la fundación, han empezado a aparecer denuncias y denuncias y denuncias y de gente que yo veía en la calle y que ni me imaginaba que esas personas tenían denuncia. Y el proceso judicial es muy engorroso y muy complicado y al que termina perjudicando siempre es a la mamá. Es una picadora de carne. Eso le iba a pedir, me da el pie para la ideal. Mamá. ¿Hace falta una modificación del ordenamiento legal en ese sentido? Hace falta que se especialicen y que sea la profesionalización de los estamentos del Poder Judicial. Los psicólogos de la Cámara Gesell tienen que ser psicólogos especialistas. El gabinete de discapacidad que tiene el Poder Judicial tiene que estar profesionalizado, tiene que haber una fonoaudióloga, tiene que haber un especialista en trastorno de espectro autista, tiene que haber chicos que hagan psicopedagogas, psicólogos, todo tiene que ser para un acompañamiento, no solo la Cámara Gesell va, porque el chiquito va a la Cámara Gesell y dice lo que puede. Algunas veces entra y le preguntan, ¿y tu papá? Y dice, me regala un montón de cosas, y no habla de lo que le ha sucedido. Por más que la mamá sabe e hizo la denuncia y queda ahí como un vacío, que se hace agua esa denuncia y la mamá queda en una situación bastante complicada porque la otra persona viene con por ejemplo, calumnias e injuria, sí, o empieza a alegar el SAP, que es algo como que lo quiere manipular al chiquito a través de la denuncia y no es así. Es un escenario... Es muy complicado para la mamá, y una vez que la mamá hace la denuncia es muy difícil atravesar el proceso judicial porque es muy largo. O sea, estamos hablando de prácticamente 2 años mínimo para que sea elevado a juicio oral. Y después se da el sorteo de sala que puede pasar 2 años más. Entonces estamos hablando de 4 años. Ya ese niño ha perdido 4 años. No, bueno, y el juicio dura una mañana y media. A ver, tomemos la posta. Yo sé que esto está siendo visto por personas que tienen pertinencia en este ámbito que estamos debatiendo acá.
muchachos, muchachas, pónganse las pilas, estamos hablando de 4 años. Lo digo en lenguaje coloquial porque es el lenguaje que manejamos este programa. 4 años. 4 años. Desde la denuncia. Y algunos casos mismo más, ¿no? Hay algunos casos que son más complicados, que demoran mucho más tiempo. Y bueno, y mientras tanto va transcurriendo la infancia de ese niño. Qué horror, Dios mío. Me ha sacudido, doctora, con... Sí. Digo, porque uno sabe que los tiempos de la justicia como excusa... Y hay muchas condenas por el tema este de que no se genera la conciencia, no se habla del delito, porque tenemos el delito de homicidio y después de los delitos contra la integridad física, sí, el que sigue es el del abuso sexual y después las lesiones. Entonces, salvo que sea una lesión que prácticamente lo lleve a la muerte, lo deje cuadripléjico, pero el delito de abuso sexual es un delito que significa un maltrato físico y psicológico para el niño y que incluso, no solamente eso, sino que por la continuidad y por el vínculo llega a estar en una situación de esclavitud sexual el niño. Así lo considera la ONU, maltrato físico y psicológico. Uno lo debate y no, ni siquiera debate, lo expone al tema. Pero también digo, está supeditado al plano internacional. Hace un par de años en el sudeste asiático detuvieron a un ciudadano australiano en medio de un contexto también... Está bueno que eso que lo comentemos porque antes el abuso sexual era como algo que ocurría y como un hecho quizás aislado o intrafamiliar continuo. Y ahora, con las redes sociales y todo eso, se están dando otro tipo de delito que ya es el grooming, el setting, que es en la difusión y que, por ejemplo, los adolescentes ni siquiera toman en cuenta que hay un perverso detrás de todo eso que está observando qué es lo que está haciendo en las redes sociales. Entonces es amplísimo el tema y bueno, sí, vale la pena comenzar con la educación, por lo menos, de que se escuche, de que se difunda, de que se tome conciencia de que es un delito, que tiene que ser sancionado. Cuestiones claves, doctora, la verdad que es interesantísimo, esto es una nota para todo un programa. Porque en esto de difundir e informar me parece que está el secreto. Los adultos no saben lo que los chicos hacen con el celular. Exactamente. Ahora nosotros, los que hemos hablado de grooming, hemos estado con el doctor Hernán Navarro, que es el presidente de Grooming Argentina, decía que es mucho más peligroso que el chico esté con el celular a determinadas horas de la noche, a las 3 de la mañana, que es cuando los depredadores los buscan. Que esté en una fiesta o haya salido con sus amigos. Sí. Es mucho más peligroso que esté con el celular, porque esa es la hora en que los depredadores buscan a los chicos. Doctora, le voy a pedir que venga nuevamente, que vuelva, porque difundir, informar y que la familia, sobre todo la familia que nos ve, conozca todo esto. Sí, los mayores no saben lo que los chicos hacen. Sale una plataforma nueva y los papás no tienen ni idea, hasta que los papás la aprenden. Pasa tiempo. Aprovecho también para felicitarle a usted, a toda la gente que la acompaña por el trabajo que hacen en la Fundación y una vez más, se lo digo, la vamos a volver a tener en este living para seguir hablando de estos temas, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para la doctora Colombo Nasca de la Fundación de Pañuelos Amarillos contra el abuso sexual infantil.